¿Qué van a llevar eso? Que en algún momento las barras no van a poder participar en el fútbol profesional colombiano, o sea, tener que ir al estadio a sentarse a ver el partido sentadito quieto. Eso es lo que está pasando. Y si los muchachos protestan por su equipo, porque yo sé que no solamente el problema es en Armenia, en Cúcuta, en Cartagena, en Neiva tienen problemas con los dirigentes de los equipos, pero por lo mismo, parte de la mayor el problema. Esto es Entre Barras, una serie de podcasts donde se cuentan las historias de vida de personas apasionadas al fútbol en Colombia, de cómo es y ha sido el proceso social y cultural que implica pertenecer a una barra popular, y cómo la tribuna ha construido la historia de los de abajo. Los episodios de esta segunda temporada fueron grabados en diferentes ciudades de Colombia. Pretendemos con esto ampliar las visiones que ayudan a comprender el fenómeno del barrismo en nuestro país. Eduardo Galeano escribió: la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. El fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. El equipo de mi ciudad es el título de este episodio, en donde conoceremos a Michael y la barra popular Artillería Verde Sur, que desde la Tribuna Norte alienta al Deportes Quindío en contra de las dificultades de la categoría B y la desidia del supuesto dueño del club. Conversemos entre barras. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Entre Barras. Soy Juan Diego Acevedo. Hoy nos encontramos en el eje cafetero y específicamente desde la ciudad de Armenia, buscando esas otras historias del fútbol y el barrismo en Colombia. Pero antes de iniciar con nuestro invitado, le doy paso a mi compañera. Hola, soy Meli Solarte, muy contenta de estar en esta hermosa ciudad con un invitado que es referente en este territorio y que él mismo se presente. Mi nombre es Michael Flores Coca, hago parte del grupo de líderes de la barra del Deportes Quindío, Artillería Verde Sur. Soy pues de profesión, soy administrador financiero, apasionado por el fútbol. Creo que nos une como esa pasión a todos acá, y bueno, con muchas ganas de compartir con ustedes, de contarles pues algo de mi vida, de la barra, de experiencias. Afortunadamente somos futboleros, entonces tenemos historias muy parecidas. Realmente bueno. Entre Barras nace como con la idea de que los y las barristas somos muy parecidos, así sigamos otro equipo, ¿cierto? Entonces tenemos prácticas culturales similares y formas en las que vemos la vida a partir también de las pasiones. Inicialmente la pregunta que a todo buen futbolero hay que hacerle es: ¿cómo llegas al estadio? Bueno, ¿cómo llegué al estadio? Yo llego al estadio desde muy pequeño. Pues mi padre fue hincha del Deportes Quindío también, hoy no está acá en este plano terrenal, pero a los 4 años me regaló mi primer uniforme del Deportes Quindío, una camisetica del Quindío y la pantaloneta. Y yo recuerdo que muy pequeño yo era jugando con el balón en la casa y con el uniforme del Quindío, me ponía el uniforme del Quindío. Ya después de que fui creciendo, a partir de los 12 años se podía ingresar en la tribuna oriental, que es la tribuna familiar, ¿sí? A partir de mayores de 12 años. Y a partir de esa edad más o menos fue que yo venía esporádicamente, cuando tenía quien me trajera, porque tenía que entrar en compañía de un adulto. Entonces por la cuadra de mi casa había un vecino que le gustaba el Quindío. Entonces me veía con el uniforme del Quindío, me decía: oye, ¿usted quiere ir al estadio? Ah, bueno, y me traía al estadio. Entonces de vez en cuando mi mamá me ponía mucho problema, no, que se va a ir por allá, que esto, que lo otro. En ese tiempo el Deportes Quindío pues era un equipo competitivo, estamos hablando del año 97 más o menos. En ese tiempo el Deportes Quindío era un equipo competitivo, el estadio pues se llenaba, hacía buenas campañas. Entonces mi mamá le daba como un poquito de temor, pero sin embargo el vecino decía: no, doña Gladys, déjelo ir, que
y venía. Ya después como a los 13, 14 años, 2 añitos más, ya empecé a venir con un hermano, mi hermano menor, que también hace parte de la barra, es trompetista, y ya con él veníamos los dos siempre. Hay veces ya no nos traía el vecino pues que nos acompañaba, entonces nos veníamos los dos solos y nos hacíamos afuera ahí de la tribuna oriental, a esperar que llegara un adulto sin acompañante, sin un niño. Entonces, vecino, ¿me va a entrar? Bueno, venga, pues entonces podía entrar un adulto con un menor, ¿sí? Con un niño. Entonces entraba yo con uno, cuando llegaba otro señor entraba el otro. Y no, éramos felices pues en la tribuna oriental. Estamos hablando del año 97 más o menos. Y ya pues en el 2001 que se fundó la barra, pues nosotros desde allá veíamos ese grupo de pelados, poquitos pelados que se hacían allá y brincaban y la bulla, la algarabía. Entonces ya empezamos como a decir, uy, tan bacano eso allá, qué chimba, qué bueno. Y empezamos ya como a interesarnos en pasarnos pues como para la tribuna norte, que es donde se hace la artillería verde sur. Michael, bueno, ya nos aclaraste que sos de la artillería norte-sur. Verde. Artillería verde norte. Artillería verde sur, pero no hacemos en norte. Pero se hacen en norte. Exacto. Bueno. Yo por eso, yo ahorita tenía la confusión, porque yo le dije, y yo la artillería sur, uno siempre la reconoce como así. Artillería verde sur. Sí, pero uno siempre les tiene el sur en el sí. y se hacen en norte. No hacemos en norte. ¿Y por qué esa? Bueno, listo. Entonces acá vamos a contar la historia. Nosotros iniciamos ubicándonos en la tribuna sur, ¿sí? Que es esa tribuna del lado de acá. Pero entonces por temas de, pues hoy eso está muy modificado. Sí, pues por ejemplo está esa pantalla allá, pero eso antes había un reloj y había como una estructura ahí. Y o sea, esto tiene techo ya, antes no, antes solo eran las gradas y ya. Entonces se nos dificultaba mucho para el tema logístico, para colgar, por ejemplo, el trapo de la barra, no había cómo. Mientras que en la tribuna norte, en la parte de atrás, tiene como una, como les digo yo, como un cuartico, allá debajo de eso hay un cuarto, tenía como la estructura ahí del reloj, como las vigas y todo, y se facilitaba más para poder instalar pues nuestros trapos y todo. Entonces por logística y por ubicación estratégica nos ubicamos en la norte, pero sí hubo en un principio intención de ubicarnos en la sur. Michael, antes de que entremos a tocar un poco más cómo es el tema de la barra y cómo te organizas en ella, cómo te identificas con ella, contanos y contale a los oyentes un partido del que te acordes mucho, ya sea bueno o malo, que te cree esas pasiones. Parcero, vea, con el Deportes Quindío han sido muy pocas las alegrías. La verdad, nosotros somos una hinchada muy sufrida, demasiado. Y somos también muy leales porque pues a pesar de tantos fracasos, pues ahí estamos. En el año 2001, cuando el equipo asciende, fue un partido, fue acá en el Centenario, fue una alegría brutal porque el equipo ganó, ya con eso ascendíamos. Y la gente se tiró a la cancha, nos tiramos todos a la cancha, la gente oriental, la de la barra, los de occidental, cargábamos en hombros a los jugadores, o sea, fue toda una alegría. Entonces eso me marcó mucho, ese partido del ascenso. Ese partido Pues y además porque alegría. uno como hincha, pues yo he venido a Armenia también varias veces a ver jugar mi equipo, a uno le hace falta el Quindío, ¿cierto? Entonces ascender Claro. debe ser de esos momentos Claro, no, lo cúspides mejor. para una hinchada, ¿cierto? Y la barra, ¿en qué época nace? Nace más o menos en esa época del ascenso. Exactamente, Contanos sí. un poco sobre los inicios de la barra, Sí. desde lo que vos vivías. La barra inició en Montenegro. En Montenegro precisamente, que municipio acá del Quindío. La barra inició por un grupo de personas, inició en Montenegro porque el Quindío después del terremoto, que fue en el año 99, después del terremoto hubo un tiempo que el equipo estuvo jugando en Montenegro. Entonces ahí fue como cuando empezó como a formarse esa semillita de la barra Artillería Verde Sur. Y se consolida en el año 2001
acá en el Estadio Centenario, pues como todo el tema del ascenso y todo, ahí fue donde se fue consolidando. Pero realmente la idea empezó como a nacer desde que estábamos jugando en Montenegro, pues momentáneamente por tema de adecuaciones del escenario, por el terremoto, por los daños. Y esos inicios de la barra, ¿qué era lo que hacían? Es como ¿qué estaban imitando? ¿O cuáles eran sus referentes en esos inicios de la barra? No, pues bueno, el tema acá de la barra siempre ha sido influenciado, yo creo que en Colombia 100% influenciados por el fútbol argentino, ¿sí? Porque era como los partidos que uno veía, muchos de los pelados se identificaban con, por ejemplo, partidos de Boca, de River, por ejemplo nosotros personalmente con Rosario Central, sí, porque el Deportes Quindío es como un hijito del Rosario Central. No sé si ustedes conocen de pronto la historia del Deportes Quindío, pero el Deportes Quindío fue un equipo de fútbol argentino que estaba haciendo una gira por el territorio nacional, acá en Colombia, haciendo una gira de exhibición. Entonces jugaba en Bogotá, jugó en Medellín, jugó en todo lado, y era un equipo muy bueno porque pues se trajeron un equipo de Argentina y se llamaba Wander Rosario. Era de Rosario y se llamaba Wander. Ese equipo empezó a hacer su exhibición acá en Armenia. Nosotros no teníamos equipo de fútbol profesional y unos empresarios, políticos y dirigentes del momento contactaron a ese equipo, los invitaron y les dijeron, venga, ¿por qué no quedan jugando acá y nos representan como Atlético Quindío? Inscribieron, hicieron el negocio, firmaron, afiliaron ante la DIMAYOR el equipo, construyeron en 100 días el estadio. Este estadio no existía, pero existe el Estadio San José, que es el estadio mítico San José, un estadio muy viejo, todavía existe, pero pues no tiene la capacidad que este. Y había equipo y no había estadio. Entonces la DIMAYOR les dijo, el torneo empieza tal día, necesito que tengan un estadio en Armenia para que puedan participar. Y la gente, parce, a esta ciudad le dicen la ciudad milagro por muchas cosas. Una de esas es eso, construyeron un estadio en 100 días y lo construyó la gente, pala, pica, con la administración municipal, todo por el fervor, la pasión de ver jugar su equipo. En 100 días construyeron el estadio y el equipo del Deportes Quindío en sus inicios era de los mejores equipos del fútbol profesional colombiano. En su primer década, por decirlo así, marcó la historia del fútbol profesional. Yo le quiero pues dar como una claridad a los oyentes. Lo que dice Michael, muy cierto. Cuando se inicia el fútbol profesional en Colombia, en esa década del 50, el departamento de Caldas, estamos en el departamento de Quindío, pero Viejo en ese Caldas. momento el viejo Caldas también forma parte de esa profesionalización del fútbol, pero Armenia no tenía como ese gran equipo que ya estuviera para estar en el profesionalismo. Es muy normal para el momento que grandes equipos brasileros, uruguayos, ingleses vinieran a Colombia y hicieran esos recorridos por las diferentes ciudades. Y Armenia siempre exigió y mostró que les gustaba el fútbol, las personas que viven en este departamento del Quindío. Y a raíz de eso se da ese éxtasis por tener un equipo de fútbol y es el Deportes Quindío. En los 100 días es con gran ayuda de políticos, la institucionalidad para que se diera eso y pudieran también tener un poco de competencia con su ciudad vecina que es Manizales, porque también hay un poco de regionalismo entre el fútbol colombiano. Y el Deportes Quindío forma y es muy importante para el fútbol colombiano porque es el tercer equipo que rompe la racha de la hegemonía colombiana, o el cuarto si no me equivoco, de la hegemonía bogotana, porque cuando se inicia está la época del Dorado, donde los equipos capitalinos, Santa Fe, Millonarios, se llevan todas las ligas. Cuando se da la nueva inscripción al fútbol por la FIFA y dejamos de ser una liga pirata, el primer equipo es Nacional de Medellín con los puros criollos. Luego surge Campeón Independiente Medellín y luego el Deportes Quindío, que así tuviera extranjeros, también ya la gente estaba empezando a consolidar un estilo de juego propio y que se identificaban y
marcaron ese hito en el fútbol colombiano y por eso son campeones de la liga, tienen una estrella. Y es bueno que la gente sepa de por qué nacen todas estas pasiones, cómo se dan, que no es solo del 2001, del 90 o ahorita del 2020, sino que es desde que inicia el juego de pelota en Colombia que crea esas identidades. Sí, todos al fin y al cabo somos producto de por allá que en los años 50 en nuestras ciudades se consolidaron los equipos de fútbol y una liga profesional, ¿cierto? La barra finalmente y las agrupaciones o las organizaciones de hinchas están ligadas al proceso de las ligas profesionales. Contámonos un poco, ustedes ascienden en el 2001 y ¿cuándo vuelven a descender? ¿O qué pasa? Sí, nosotros ascendimos en el 2001 y volvimos a descender en el 2013. En el 2013 vuelve y desciende el equipo y desde eso fue que empezó como el debacle del equipo, diría yo, porque desde el 2001 hacia el 2013 éramos un equipo de la primera categoría, era un equipo que siempre era protagonista en el torneo, era un equipo, o sea, un equipo que llevaba gente al estadio, era un equipo que siempre estaba peleando ahí la clasificación, siempre estaba octavo, noveno, o sea, era un equipo como de media tabla, pero no era un equipo colero todo el tiempo. Y ya en el 2013 que el equipo desciende, ya de ahí para acá, el equipo siempre en las últimas posiciones, bajamos a la segunda categoría y en la B pues al principio el equipo siempre estaba ahí como a poquitos de ascender y eso se fue como esfumando, como que ya hoy en día el equipo siempre teniendo dificultades hasta incluso para acceder al octagonal de la segunda división. Entonces hemos visto cómo las cosas han ido empeorando en el transcurso de los años y yo diría que en el momento ya el equipo como que toca a fondo, diría yo. Quería preguntarles y que también les cuentes a los oyentes cómo fueron esas primeras expresiones de la barra, qué prácticas tenían, cómo se relacionaba usted con esas prácticas, qué le generaban. Bueno, la barra inició con fuerza en el 2001 porque pues el equipo estaba recién ascendido, entonces era muy normal ver la tribuna norte copada, ¿sí? Mucha gente. Nosotros acá, los líderes de su momento, ¿sí? Porque pues, cabe aclarar eso, en el 2001 yo no hacía parte de los líderes de la barra, era un integrante más, pero sí los pelados que estaban en su momento eran primero muy rockeros, ¿sí? O sea, eran como los rasgos de las personalidades de ellos, se identificaba mucho el rock, el metal, el punk, más o menos como por ese estilo, y aparte de eso el tema del fútbol argentino. Entonces los muchachos, uy, yo vi esto, yo vi lo otro, que vea que qué chimba de salida, que esto, que lo otro. Entonces el fútbol argentino y las barras argentinas fueron las que fueron como los referentes para que se fuera como desarrollando todo ese tema del barrismo, porque para nosotros pues era algo nuevo para nosotros. Yo pues aunque estaba pequeño, era mi costumbre estar viniendo al estadio cuando estábamos pues jugar a los domingos, domingo 3:30 de la tarde y miércoles 8:30 de la noche. Esas eran las dos fechas, las dos programaciones que habían en el fútbol colombiano en la A. Uno ya veía que el domingo ese era el parche para el estadio y cuando jugaban 3 semanas el miércoles en la noche a fútbol. Entonces ahí empezamos como a ver cómo tiraban que los rollos, cómo uno se preparaba para el domingo en la casa picando el papel. Sí, entonces, oye, recogamos revistas, recogamos periódico y usted con el bulto pique y pique papel para venir el domingo a tirarlo acá. Comprábamos en las chatarrerías por bultos o por kilos los rollos de las registradoras, de las calculadoras para tirarlos y era muy bueno porque pues era un folclore. Nosotros ni siquiera teníamos una murga, sí, una instrumental organizada porque pues era algo muy nuevo. Los pelados tuvieron que aprender a las patadas porque no había quien los guiara, ¿sí?
Después con alianzas y con gestiones logramos pues que empezar a buscar quien nos instruyera en el tema. Incluso nosotros al principio teníamos instrumentos, no había quien los tocara, y nos tocaba contratar, pagarle a personas que vinieran a tocar las trompetas. No teníamos quien tocara las trompetas y habían trompetas. Entonces nos tocaba que pagarle a músicos, por ejemplo los de los grupos de mariachis, por ejemplo, por ahí conseguíamos, loco, ¿qué? ¿Cuánto nos cobra por ir a tocar el domingo que juega el Quindío? 2 horitas, tan. Y recuerda la plata para pagarle, para que el man tocara trompeta, para que los otros tocaran el bombo, el otro el redoblante y poder hacer nuestra murga. No había en ese momento, entonces así fueron como los inicios. Ya después con el tiempo los pelados empezaron a capacitar, hubo pues un grupo de pelados de que se interesaron en la trompeta, uno de ellos mi hermano, que le hablaba ahorita, es un referente de la barra también en el tema pues de la instrumental, él es trompetista y pues hoy en día tratan de transmitir como el conocimiento a otros pelados, pero esos fueron como los inicios. Nosotros cuando empezamos por ejemplo a viajar, nosotros viajábamos en chivas. ¿Ustedes saben qué son las chivas? Son como esos buses que modifican con colores y que van por los pueblos y con las papayeras y todo. Nosotros viajábamos en chiva. La excursión era una caravana de chivas y el folclore, o sea, eso era algo que, marica, la gente, que eso. En Willys también, en caravana de Willys, que son de acá del territorio, los Willys, los Jeep Willys. En Willys también, parce, el Willys y todo el mundo atrás con las banderas. Nuestros viajes, o sea, era algo muy folclórico, muy cultural, porque pues es algo muy arraigado a nosotros. Entonces en sus inicios pues todo fue así como muy espontáneo, lo que fuera saliendo, parce. Empezamos a elaborar nuestras letras de nuestras canciones, obviamente con ritmos de otras canciones, siempre de pronto ritmos de barras argentinas o metiéndole mucho el tema de la música tropical de acá, pues del país, mucha cumbia. Entonces así fue como los inicios de todo eso. Michael, me parece espectacular y asombroso y muy identitario el tema de las chivas y de los jeans. Sí, marica. ¿Alguna anécdota en ellas, alguna ciudad que fueron y no sé qué pasó o qué les pareció particular o algo les dijeron, ve, ¿por qué llegaron todos estos en jeans? No, parce, en Chiva, Pereira y Manizales era el Pereira y Manizales. Llegamos en Chiva y en Willys, porque pues era, como decir, los clásicos del eje cafetero. Entonces, marica, vamos para Pereira. Marica, las chivas, todo el mundo, la chiva llena y la gente encima de las chivas y todo. Pues acá, ahorita de pronto al final les puedo mostrar fotos, para allá hay fotos también de eso, de cuando viajamos en Chiva y en Willys. Ya después con el tiempo pues eso lo empezaron a regular mucho y por ejemplo hoy en día ya es muy complicado eso. Pues primero no nos las alquilan, ya no nos alquilan las chivas ni por lo mismo, por el tema de la violencia, pero por ejemplo en sus inicios todo era muy folclórico y nosotros íbamos a Pereira y a Manizales empezando la barra y eso no habían peleas, las peleas era de boca nomás y de cantos, ¿sí me entiende? O sea, ese era el folclore. Hoy en día pues es diferente, hay gente pues muy conflictiva. Entonces nos prestaban que necesitamos 5 chivas, se las prestaban a uno, necesitamos Willys, se los prestaban a uno. Ya después con el tiempo que peleas, conflicto y todo, entonces eso, no, para barras no, papi, yo no presto los carros para eso. Pero sí, más que todo era como esos viajes así, Armenia, Pereira y Manizales. Contanos un poco sobre esos inicios de los ejercicios de violencia. ¿Cómo fue, pues cuál es el análisis o cómo fue el desarrollo acá con artillería frente a eso, ya que nos decís que no era pues como lo común? Exacto, no, pues bueno, acá en Armenia, desde los inicios de la barra en el 2001, siempre ha estado la barra del Nacional, ¿sí? Los del Sur, filial acá Armenia, y los del Barón Rojo Sur, ¿sí? Entonces, pues antes de que existiera la Artillería Verde Sur, pues ellos tenían como su espacio, por decirlo así. Ellos eran más libres de salir por ahí y pues organizar sus excursiones para viajar y todo. Cuando llega la Artillería Verde Sur, pues obviamente llega como a reclamar su territorio porque pues es la barra de la ciudad.
sea como sea, pues ellos no son de acá, ¿sí? Entonces la gente como, bueno, son los colores de Armenia, verde, blanco y amarillo, entonces ya se empieza a generar esa territorialidad, ¿sí? Entonces se empiezan a generar los conflictos ya en los barrios, ya los pelados, bueno, solo Quindío, ¿no? Que solo rojo, ¿no? Que solo verde. Entonces ya se empiezan los pelados en los barrios a identificar con sus prendas y ya empiezan a generar ese choque con los de las otras barras. Y hubo en esos primeros años, yo creo que el 2001, 2004 le pongo yo, fueron años muy, muy bravos acá en Armenia en tema de conflicto entre barras, hubo muchos muertos, no sé cuántos, pero sí hubo muchos muertos. Mataron uno el América, mataron uno el Quindío y así. Realmente, más que todo, tema de muertos entre América y Quindío. Con Nacional, la verdad ellos son más tranquilos, pues no hemos tenido casi problemas, ya no había problemas, pero pues más suaves. Y tema de muertos, sí, de 2001, 2004, hubo mucho tema acá de peleas, y cuando venía la América, parce, pues esos maricas llenaban esto y nosotros también tratando de llenar y a las afueras, y había muchos problemas, que era algo nuevo para nosotros, pero pues los pelados se meten en la cinta de la barra, no, yo soy barra y entonces el que es del otro color yo lo ataco, y se fomentó mucha violencia en esos años. Y como usted lo dice, finalmente pues todo ese tema de la violencia nos lleva a que más o menos yo creo que en el 2006 creo que fue como la primera reunión así como de líderes de barras para hablar el tema de la violencia. Más o menos como en ese año se empieza a construir algo en pro del barrismo social y como disminuir el tema de la violencia en el 2006, porque del 2001 al 2006 pues eso era vía libre para todo, eso no había normas que nos regulaban, no habían leyes, entonces pues todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Michael, después de esa reunión en el 2006, empezaste a pensar qué está pasando con nosotros, con los barristas. Cuando digo nosotros los barristas, quiero hacerme referencia a los barristas. Sí. Después de esa reunión, ¿cómo la barra del Quindío se empieza a pensar la nueva forma del barrismo en Colombia? O de la ciudad, ¿cómo ustedes dicen, no, pues hay estos focos de violencia, los reconocemos, puede que no los extingamos todavía, pero cómo empezaron a trabajar en eso y decir, no, también cómo podemos influir en la ciudad, cómo podemos ser partícipes y actores de una ciudad? Sí, parce, pues vea, como le digo yo, desde el año 2006 más o menos, fue que el gobierno mira las barras y dice, ahí hay un problema, ¿sí? Un problema que está afectando todo el país, todas las ciudades, ya habían muertos y todo, en Bogotá, dentro del estadio y todo, en el caso del Partido Nacional Santa Fe, que matan o sea, ahí todas esas cosas, eso fue como en el 2004 creo, y de ahí para acá ya el gobierno entonces empieza a decir, bueno, tenemos que hacer algo. Yo no estuve en esas primeras reuniones, hoy en día sí pues he podido estar más presente en eso, pero en las primeras reuniones los líderes que estaban, pues que asistieron, eran conscientes de que el gobierno empezó a apretar, con sus leyes, el estatuto del aficionado, ya después en el 2009 la ley 1270, más reciente el plan decenal que pues del 2014 al 2024 ya está terminando. Y nosotros éramos conscientes de que primero tenemos que adaptarnos a los cambios. Y si ya venía teniendo una transformación el barrismo a nivel nacional en el tema de la violencia para tratar como de disminuir eso, pues nosotros teníamos que estar ahí. Nosotros empezamos a asistir a todo ese tipo de reuniones, fuimos conscientes de que tocaba cambiar. Sí se disminuyó mucho el tema de la violencia, por lo menos en la ciudad se disminuyó mucho. Y en el 2006 nacen algunos procesos de la barra, de los procesos de la barra sociales,
como es la Navidad Quindiana. La Navidad Quindiana es un proceso social, una de nuestras actividades sociales, una de las más bonitas, y nace en el año 2006, precisamente como con ese conocimiento que se trae de esos encuentros, llegamos con otra mentalidad y es donde nace el tema de la Navidad Quindiana. Entonces nosotros somos conscientes, siempre hemos estado dispuestos, por eso actualmente estamos en el colectivo Barras por la Convivencia, hacemos parte de ese colectivo y venimos trabajando muy fuerte, ya pues más adelante, más adelante ya en el 2016, nosotros empezamos a trabajar socialmente desde el año 2006, más adelante constituimos el Club Deportivo de la Barra, pero no teníamos una personería jurídica. Artillería Verde Sur no existe, por decir algo, en el papel. Artillería Verde Sur somos nosotros, nuestro escudo de la barra, pero no tenemos una personería jurídica. Entonces en el año 2016, al ver las limitantes que habían, muchas veces la administración municipal decía, bueno muchachos, vamos a implementar un programa con los jóvenes de la barra, pero no había esa personería jurídica, entonces eso nos cerraba las puertas a muchas cosas. Entonces, por eso en el 2016 constituimos la Corporación Orgullo Cafetero, que es nuestra personería jurídica, pero somos la barra, ¿sí? Entonces, Corporación Orgullo Cafetero nace con el objeto de promover y fomentar y difundir todo ese tema del barrismo social, llevarlo a los barrios, a las comunas, y pues está basado en la Ley 1270 del 2009, que tiene los 7 pilares del barrismo social, y esos 7 pilares tratamos de trabajarlos siempre desde la corporación. ¿Y cómo la ciudadanía, los pelados de la barra acogieron esas nuevas prácticas, ese nuevo ideal, esos nuevos objetivos? Parce, vea, la verdad yo diría que la mayoría de los que somos más viejos en la barra, ya somos muy conscientes, ya tenemos mucha experiencia y sabemos pues que tenemos que cambiar las dinámicas y adaptarnos, como le decía ya. La problemática se presenta más que todos con los nuevos, con pelados de 13, 14 años que apenas están llegando, lo hacen por moda. O sea, uy, la barra, no, en la barra, el vicio, las peleas, no, yo voy para la barra. Pero realmente no los mueve la pasión por el equipo, ni el amor por el equipo, ni el sentido de pertenencia por la ciudad, ni por la tierra, nada de eso. Entonces ellos llegan muy revolucionados, con mucha gasolina, y esos pelados son los que de pronto, todo esto que hemos construido, todo este tema de los procesos sociales, pues como que casi no, ¿sí? Vienen al estadio, van a la reunión de la barra, pero entonces cuando vamos a hacer algo social, pues casi siempre estamos los más viejos, los que ya pasamos por eso, ya loqueamos, ya tenemos otra mentalidad. Pero en general la ciudadanía han sido muy receptivos con los cambios de la barra, nos felicitan, la comunidad es muy agradecida porque ven pues la intención de la barra en mejorar, en tratar de construir sociedad, en tratar de cambiar, pues de resocializar muchas problemáticas que tenemos en la ciudad, que no es de ocultarlo, y la gente estima mucho eso, lo agradece, hay muchos comentarios positivos, obviamente no faltan los comentarios negativos porque pues somos muchos pelados y alguno no faltará salir a hacer sus daños por ahí con la camisa del Quindío, entonces ya esos gamines del Deportes Quindío, de la barra. Pero pues realmente son más las cosas buenas que tratamos de fomentar y hacer desde la barra. Michael, ¿y cuál es el reto en términos de mantener una barra y una estructura organizativa en un proceso, pues obteniendo el equipo en la categoría B, cierto, incluso remando en contra de la misma dirigencia del equipo, como nos contabas ahora? Sí, bueno, a ver, yo creo que ahí hay que separar esas dos cosas. El Deportes Quindío siempre va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Es como nuestra razón de ser, el Deportes Quindío, porque es el equipo por el cual llegamos al estadio y pues primero fue Quindío que la barra, ¿sí? Que Artillería Verde Sur.
Como usted lo menciona, nosotros tenemos muchas dificultades, muchos problemas con los dirigentes, con los administrativos y los directivos de acá del Deportes Quindío, porque pues es un equipo que es un equipo fracasado, no hay intención. Nosotros como barra somos conscientes de que hemos hecho de todo para tratar de llamar la atención de los dirigentes, del dueño del equipo. Hemos hecho protestas, hemos insultado a los jugadores, incluso hemos tenido peleas con ellos, hemos sacado pancartas, hemos hecho todo tipo de protestas y eso no ha generado ningún resultado. El equipo cada vez está peor, ¿sí? Pero nosotros teniendo la barra, que pues, la barra nace por el Deportes Quindío. Yo soy de acá, Armenia, nacido y criado en Armenia toda mi vida, amo mi ciudad, amo mi departamento. Teniendo la oportunidad de estar en una barra donde llegan todas las problemáticas de la ciudad, donde llega el pelado drogadicto, donde llega el de la banda criminal, el sicario, la prostituta, todas las problemáticas de la ciudad las podemos encontrar reunidas ahí en ese pedacito. Entonces es más ese deseo, ¿sí? Y esa idea de nosotros tratar de trabajar por ellos, ¿sí? Hacer cosas por ellos, por eso le trabajamos tanto al tema social y sabemos que el equipo no va a generar hinchada. Un equipo con tantos años en la B, un equipo que no es competitivo, somos la burla de los otros equipos, pero nosotros ese amor incondicional que tenemos por el equipo y por la barra también, pues no nos deja como desfallecer y tratamos nosotros con nuestras actividades de inculcarle a los niños en los barrios, decirles, parcerito, vea, sabemos que tenemos un equipo, no, es que Quindío tan malo, sí, es re malo, pero ese es el equipo de su ciudad, es el equipo de su tierra, ame el equipo, sus colores, los colores de su bandera, no sea hincha de otro equipo de otra ciudad, no es que yo quiero ser hincha de Nacional, de la América, pero parce, usted es más cuya duro que un berraco, usted que va a ser hincha de un equipo de otra ciudad, apoye lo suyo, entonces nosotros llevamos ese mensaje a los barrios, a los niños, para tratar que desde pequeños tengan ese sentido de pertenencia, ese amor por lo de ellos y traten de enamorarse del Deportes Quindío, pero ellos lo hacen más que todo por la barra, ¿sí? Por ese grupo social, más no por el Deportes Quindío. Entonces nosotros tenemos esa obligación, nosotros tenemos esa responsabilidad social de trabajar por tratar de construir hinchada, por formar esos pelados que el día de mañana nos van a relevar a nosotros porque nos vamos a volver viejos y dejaremos en algún momento de estar en la barra, pero que ellos lleguen porque si no en algún momento el equipo va a jugar y no va a haber quién lo aliente. Ya nos has contextualizado un poco cómo es el tema del Deportes Quindío en el departamento, en la ciudad de Armenia, cómo ha estado la barra, pero quiero pues que nos cuentes y les cuentes a los oyentes cómo ves vos el fútbol colombiano desde acá, desde Armenia, cómo lo entendés, qué pensás del fútbol colombiano, de su forma de organizar, porque pues han sufrido la primera A, han sufrido la categoría B y creo que eso ha influido. Listo, bueno, muy interesante la pregunta y es el origen de todos los problemas que se vengan presentando. Para mí la mafia está desde la I-Mayor, ¿sí? La I-Mayor es una mafia, parce. Y ahí entre el grupo de directivos, entre los dueños de los equipos, en esa mesa directiva, entre ellos se blindan, ellos hacen los estatutos, los reglamentos para protegerse entre ellos y eso va a seguir siendo así. Mientras eso pues continúe así, el fútbol profesional colombiano no va a mejorar, porque es que, a ver, yo lo pongo así, pues yo creo que esa información usted la sabe. El Deportes Quindío es un equipo de la B, pero es un equipo categoría A, ¿sí? Entonces dentro de la I mayor están los equipos de fútbol profesional colombiano, las fichas que son 36 fichas, ¿sí? Los 20 de la A y los 16 de la B. Pero esos equipos de la A tienen unos ingresos
los de la B tienen otros ingresos. El Deportes Quindío, estando en la B, recibe los mismos ingresos que recibe Nacional, Millonarios, Medellín, América. Entonces desde ahí hay un error, hay una falla, porque ¿eso a qué lleva? Marica, pues yo me quedo en la B y gano como si ganara en la A, acá invierto poco, gano mucho. No hay descenso a la C porque acabaron con la categoría C. Entonces no tienen que ser competitivos, usted puede ser el más malo de la B y nunca va a salir de la B. Hace años sí, si usted era el último de la B, pues pasaba a la C y el primero de la C subía a la A, subía a la B, perdón. Entonces había ascenso y descenso. Entonces, ¿eso a qué lleva? Que usted tiene que ser competitivo para sostenerse donde está. Hoy en día no. Quindío puede ser el más malo en la B y nunca va a pasar de la B. O sea, ellos blindaron la A y la B. Ahí tienen su círculo. Son 36 fichas. No hay ficha para nadie más. El que quiera entrar con su equipo competitivo no puede entrar. Se quiere hacer un proyecto deportivo serio acá en Armenia, en el Quindío. No lo puede hacer. Tiene que esperar que alguna de esas 36 fichas se la vendan a usted. Y no las van a vender, porque ese es el grupito de ellos. Y pues el tema es derechos deportivos. Ellos cada día vienen coartando, vienen censurando a las hinchadas, que son el folclore del fútbol. Nosotros como barristas, pues ¿cuál es el folclore en un estadio? Pues es la música, son los instrumentos, es la gente brincando, cantando, son las telas, son los trapos, son las tiras. Eso es lo que le da color, lo que le da alegría, lo que mueve esta pasión que llama fútbol. Vean un partido de fútbol así, como este que están jugando acá, con las tribunas vacías. Eso no tiene razón de ser, pero a la DIMAYOR eso no le importa. La DIMAYOR se va a encargar poco a poco de acabar con las hinchadas del fútbol profesional. Ya lo están haciendo. En este momento, después de los disturbios que hubieron en el partido de Medellín contra Junior, ¿sí? Citaron hace 3 días, bueno, no sé, hace como 3, 4 días, citaron a una reunión extraordinaria, una comisión extraordinaria en Bogotá, donde va a reunir el ministro del Deporte, ministro del Interior, los líderes de las barras y todo eso, porque de última hora van a sacar unas normas más estrictas para el tema de los comportamientos en los estadios. ¿A qué van a llevar eso? Que en algún momento las barras no van a poder participar en el fútbol profesional colombiano, o sea, tener que ir al estadio a sentarse, a ver el partido sentadito quieto. Eso es lo que está pasando. Y si los muchachos protestan por su equipo, porque yo sé que no solamente el problema es en Armenia, en Cúcuta, en Cartagena, en Neiva, tienen problemas con los dirigentes de los equipos, pero por lo mismo, parte de la DIMAYOR el problema. Si la DIMAYOR habilita el descenso a la C, le quita los ingresos a los equipos de la B, el de la B gana como la B, el de la A como la A, y así de sencillo. Ese tema y esa mafia con el tema de las fichas también, esos precios tan elevados de las fichas que no le dan participación a nadie, siempre van a ser los mismos, y esa mafia es la que tiene a cabo el fútbol profesional colombiano. Nosotros venimos de realizarle una entrevista a un compañero de la banda del Matador del Real Sincelejo, que es claro ejemplo de cómo la DIMAYOR se comporta frente a los procesos identitarios de los pueblos, ¿cierto? Al Real Sincelejo le venden la ficha y es el actual Jaguares en un negocio que ellos dicen que es turbio, ¿cierto? Sí. Y en ese ejercicio de la DIMAYOR también son las organizaciones populares y las barras populares las que le han hecho resistencia y frente como a toda ese tipo de organización mafioso que ha intentado la DIMAYOR, que yo considero no se van a acabar. Lo que pasa es que la hinchada tiene que volverse más fuerte en términos de estructura y tener la capacidad de responderles. Ellos intentaron en los primeros años del 2000 tratar de copiar la ley Thatcher y la ley Rúa que viene de Argentina y que es como el prohibicionismo en términos de hinchada, y organizaron, les sirvió por ejemplo incluso para volverse SAS. Entonces sí, ellos pasan de ser organizaciones sin ánimo de lucro a volverse SAS, pero no les sirvió.
siguieron teniendo fuerza las barras, incluso con el prohibicionismo del visitante no les sirvió para bajar los índices de violencia, o sea, saben que sus fórmulas no les han servido. La ley del fútbol, a pesar de que genera sanciones gigantes, no les ha servido para erradicar la violencia en el espectáculo, que finalmente es lo que a ellos les interesa, ¿cierto? Mantener rentable su show y poder simplemente sacar unas rentas o unos patrimonios a partir pues como del fútbol. Y eso es importante en clave de que finalmente, y para la pregunta es, ¿cómo ves y cuáles son los retos que ves como hinchadas a nivel nacional, como organizaciones barristas que tienen que hacer resistencia a una mafia que ustedes mismos viven y están viviendo, y cuáles son esos caminos que de pronto ven como hinchada para resistir? Listo. Nosotros somos conscientes de que tenemos que unirnos, ¿sí? Por eso, como lo mencioné hace un rato, hacemos parte del colectivo Barras por la Convivencia, ¿sí? Y los muchachos hemos aprendido, me incluyo, porque antes uno solamente se preocupaba por llegar al estadio y ya, pero uno hoy en día conoce las leyes, las normas que están alrededor de este espectáculo. Eso lo hemos aprendido en los congresos, en los talleres, en las relaciones con la Defensoría del Pueblo. Entonces yo creo que ese tema de organizarnos, ¿sí? De organizarnos, de capacitarnos, porque nos hemos capacitado, es muy importante, pero sí es muy complejo porque finalmente es un espectáculo privado, ¿sí? Y pues nosotros cometimos inocentemente, ¿sí? Uno en su momento, cuando nos enamoramos de la institución y todo, pues como usted lo dice, Quindío era una corporación, Quindío era Corporación Deportes Quindío, una entidad sin ánimo de lucro, una ESAL, tenía participación de la administración, ¿sí? Entonces, y era un equipo competitivo, pero eso hoy en día pues ha cambiado, ya el Deportes Quindío también es una SAS como la mayoría, yo creo que equipos, sí. Y el espectáculo es un espectáculo privado. Si nosotros se nos quieren llevar el equipo acá a Armenia, se lo llevan, como le pasó a los del Matador en Sincelejo, se les llevaron el equipo. Sencillo. Hernando Ángel, que es el dueño del equipo, dice, está jodiendo mucho esa gente de Armenia, están protestando mucho, están jodiendo. Me llevo el equipo a jugar a otro lado. Le cambia el nombre y listo. Y quedamos sin equipo. Esos son algunos de los temores que uno tiene como hincha. Acá las posiciones y las opiniones están divididas en el sector, porque hay gente que dice, preferimos que se lleven el equipo de Armenia. Hay mucha gente que lo dice, que lleven el equipo de Armenia, el equipo no nos representa, un equipo tan malo. Y sí, pues uno al final dice, pues a la final equipo. Pero, ¿cómo vamos nosotros a recuperar nuevamente nuestro equipo si no hay más fichas? No hay más fichas, no van a sacar una ficha más para venderla. Nosotros en este momento tenemos varios procesos en la categoría C, de equipos de acá de la región, por directivos de acá de la región. Tenemos un equipo que se llama Quindianos Fútbol Club, tenemos Real Cafetero, tenemos equipos que son buenos, o sea, en su categoría son buenos, en la primera C son buenos, son equipos regulares, que le meten con jugadores de la región, pero pueden ser campeones de la C y ya. O sea, usted para qué va a jugar un torneo que quedó campeón de la primera C, listo, vuelva y juegue otro. O sea, no va a tener trascendencia, nunca van a poder llegar a la B. Entonces eso también lo frustra a uno. Uno se siente impotente, uno tiene desasosiego, frustración, tristeza, porque uno ve que pasa el tiempo y las cosas siempre van empeorando. Michael, para ir finalizando, quiero que le des como una pequeña reflexión o un mensaje a la ciudadanía, a los clubes y también pues a las barras de fútbol, no solo que están acá en la ciudad de Armenia, sino a nivel nacional. Listo, yo creo que el tema del barrismo es un proceso, es algo muy bacano. Yo en la barra he aprendido muchas cosas, he vivido muchas cosas. Y yo sé que no todos, pero pues la mayoría de los barristas, ya que estamos más viejitos,
ya entendemos las nuevas dinámicas del barrismo, porque el barrismo se transformó, parce, esto ya es otro cuento diferente, nos adaptamos o nos desaparecen, entonces hay que transformarnos, hay que cambiar el pensamiento, es decirles, aprovechen estos grupos sociales, aprovechemos estos grupos sociales para generar un impacto positivo en cada una de nuestras ciudades, tratemos de brindarle a los jóvenes oportunidades, los líderes de las barras. Parce, hay muchas formas de ayudar a los muchachos, solo es cuestión de que se capaciten, de que presentemos propuestas, que presentemos proyectos, porque finalmente la razón de ser de la barra pues es sus integrantes, a pesar de que tengamos diferencias con el club y tantas problemáticas, pues la barra está en cada una de sus ciudades. Esto que hacemos nosotros de ir a los barrios, pues lo hacemos con mucho cariño. Nosotros tenemos muchos procesos en la barra y con las uñas los hacemos, pero se volvieron algo indispensable para la barra y sí o sí hay que hacerlo. Nosotros cada Navidad estamos preocupados por ir a los barrios, por llevarle a los niños el regalo y de ahí han salido cosas muy positivas. Esos pelados que hoy en día llegan a la barra, ya 13, 14 años, muchos me dicen, oye loco, oye Coca, nosotros en el barrio, yo me acuerdo cuando usted nos llevaba el regalito en la Navidad y se acuerdan de esas cosas, entonces es bueno porque se está logrando el objetivo. Decirles de que no, parce, pues la violencia no es el camino, definitivamente la violencia no es el camino. Es complejo manejar el tema de la violencia porque muchos son conscientes de las cosas, pero no falta el lunarcito ahí en el grupo de los que no quieren copiar las cosas, que andan revolucionados y generan esos problemas. Pero cada vez entre más charlas se le da a los muchachos y se les inculque más eso, pues van a ser menos los que van a estar ahí como en ese pedazo de que no copian y quieren las cosas por lo malo. Y ya, parce, pues decirles que el fútbol es una pasión, hay que vivirlo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y respetando, dentro de un marco de tolerancia y respeto por los demás. Muchas gracias, Michael, por esta oportunidad, a los oyentes que sacan el rato para escucharnos y contarles pues que sigan con esta serie, que vienen nuevas más historias para entender cómo es el fútbol en Colombia y la pasión del barrismo y cómo se mueve este sentimiento. Y nos despedimos desde uno de los estadios más lindos de Colombia, esperando algún día volver a esta plaza a visitarla con mi equipo. Ojalá. Con las maticas de café en las esquinas del Estadio Centenario de Armenia. Muchísimas gracias, Michael, por tu tiempo y por esta oportunidad. A ustedes, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo. Muy bacano Entre Barras. Chévere. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien, no se olviden escucharnos. En Latinoamérica y alrededor del mundo existen muchas historias como la de Michael y la Artillería Verde Sur, donde las dirigencias de los equipos solo se preocupan por las rentas, el negocio, y tienen una desconexión social y cultural que demuestra que no les interesa darle alegrías a su hinchada. Pero así, como esta barra, muchas hinchadas alrededor del mundo seguirán exigiendo un juego digno y popular. Entre Barras es producida y dirigida por Laura Meli Solarte y Juan Diego Acevedo. Edición y musicalización, Valentino Campo Lozano, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.